la verdad. Entonces, fíjese que yo quisiera hablar, como el tema es el quinto mandamiento. Entonces es importante que miremos exactamente. Por supuesto, no lo podemos abarcar todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estos tres clases de Padre, o sea, el Padre Celestial, el Padre que son los pastores, los que nos enseñan palabra de Dios, y los padres terrenales. Quisiera presentarle algunos versículos, o que leyéramos algunos versículos. Por ejemplo, la honra que tenemos que darle a nuestro Padre Celestial, que es Dios, mire, aparece en Malaquías 1:6. Hermana Oralia, ¿puede leer? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, estando, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Amén. Fíjese que, por ejemplo, aquí Dios, digamos, nos hace una pregunta a todos. Ya sabemos que en aquel tiempo se la hizo a los sacerdotes, que él había levantado para exponer su palabra, para exponérsela pues al pueblo de Israel. Pero fíjense cómo dice en Malaquías 1:6 que leo mi hermana Oral. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice, hablando de Jehová, sí pues, dice el Señor, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense pues, estamos haciendo énfasis que tenemos un Padre Celestial, que es Dios. Quisiera leer yo rápidamente el siguiente versículo. Por ejemplo, Malaquías 1:8 dice, voy a leer rapidito. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Fíjese pues, aquí ya entendemos. Lo que está diciendo el Señor es, por ejemplo, cuando me ofreces algo, en este caso le estás diciendo, me estás ofreciendo algo que no está bien. Porque dice, y cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio. Supóngase que a un sacrificio, cuando celebraban la Pascua, llegaban tal vez un chivito, un corderito que tal vez estaba malo de un ojito, que estaba tuerto, o que estaba renco, o sea que había sido lastimado de una pata, de una patilla, y iba caminando así, decimos en Guatemala renco, así no va caminando bien. Entonces, dice el Señor aquí, si tú me presentas eso, pero dice ahí poniendo el ejemplo, preséntale a tu príncipe, o sea, a tu pastor, a tu sacerdote, algo que esté en mal estado. Dice, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Entonces, lo que está diciendo aquí nuestro Padre Celestial, que todo lo que hagamos para el Señor, que lo hagamos de una manera correcta. Dice que yo me quiero apurar porque mire, el tiempo aquí pasa rápido también. Vamos a ver. Voy a adelantar. Voy a adelantar. Fíjese que siempre en Malaquías 1:11 dice el Señor, porque
Desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí lo que está haciendo énfasis el Señor es que Él es nuestro Padre celestial, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando miramos en el Salmo 68:4, por ejemplo, en el Salmo 68:4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. El versículo 5, 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Mire, aquí lo que estamos haciendo es ver y ahí sí que comprobar, si ese es el término, que Dios también es nuestro Padre celestial, quien merece honra. Fíjese que, por ejemplo, el rey David, él dice, porque está diciendo aquí que David también clamaba a Dios. O sea, que el rey David reconocía a nuestro Dios como Padre celestial. Por eso en el Salmo 89:26 dice así el Señor: Él me clamará. Hablando el Señor. Porque David está diciendo aquí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Fíjense, ¿cómo está reconociendo David el Padre celestial? Ahora, fíjense que nuestro Padre celestial se compadece de nosotros. Salmo 103:13 dice: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. En el Salmo 103:4 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire, estoy haciendo, énfasis de cómo está comprobado por la palabra del Señor que tenemos nuestro Padre celestial, que es Dios. Por eso estoy leyendo estos versículos, ¿verdad? Fíjense, pues. Entonces, dentro de la estructura que le dibujé, ya hablé que tenemos 3 clases de padres. Digamos, el Padre celestial, el otro Padre, que son nuestros pastores, y el número 3, que es nuestros padres terrenales. Entonces ya vimos lo que corresponde a nuestro Padre celestial. Ahora quiero que miremos, por ejemplo, qué dice la palabra de Dios en cuanto a nuestros padres que nos enseñaron la palabra, o sea, nuestros pastores. Porque mire, pues todos nosotros tuvimos un pastor que nos enseñó, o tenemos, tuvimos o tenemos. Por ejemplo, en mi caso, a mí y a mi familia, tuvimos un pastor que ya está en la presencia del Señor, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Él fue nuestro pastor y un día se fue con el Señor. Entonces, él fue nuestro Padre espiritual, porque Él nos enseñó también mucha palabra. Y por eso es de que, póngale, muchos de nosotros a veces predicamos como Él nos enseñó, pero basados en la palabra, no basados en otro libro, sino que basados en la palabra del Señor. Entonces, cuando miramos aquí, por ejemplo, que debemos honrar a nuestros padres espirituales, los que tienen todavía un pastor o están yendo, como le digo, a la iglesia y los cubre un pastor. Miremos Hebreos 13:7. Dice, hermana Auralia, lee por favor Hebreos 13:7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Amén. Fíjese que voy a hacer una conexión aquí. En este momentito, va a disculpar, voy a hacer una pausa, perdón.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy haciendo se está bajando esta batería. Gloria a Dios. Cambiamos hicimos una conexión ahí rápida. Muy bien, no sé si me siguen escuchando igual. Tuvimos un problema técnico aquí, pero lo estamos arreglando. En este momento lo estamos componiendo. Bien, entonces el versículo Hebreos 13:8 que leía mi hermana Horaria dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. Entonces, fíjese que aquí estamos viendo que el Señor nos está hablando de pastores que nos enseñaron la palabra del Señor. Pero fíjese que dice que miremos cómo ha sido el resultado de ellos, su comportamiento, y que los imitemos en su fe. Amén. Porque Aleluya. ellos son de los que nos hablaron. Por ejemplo, en mi caso, nuestro pastor nos habló de la palabra del Señor. Nos guió, nos enseñó. Amén. Pero dice que entonces que consideremos cuál haya sido la conducta, en este caso de los pastores, en este caso de nuestro pastor, y que imitemos su fe. Amén. Pero fíjense que aquí hay un versículo que nos aclara más. Por ejemplo, acuérdense que hay muchos pastores que gracias a Dios están predicando, están enseñando, y escuchemos cómo dice Hebreos 13:17, hermana Horaria. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjense cómo aquí la palabra nos da a entender que prácticamente los pastores son también padres espirituales. Fíjense que está diciendo aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acuérdense que cuando un pastor da la palabra de Dios, se esfuerza, se prepara para llevarle la palabra que usted va a escuchar. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, mire, el pastor ya pasó tal vez unas 3 horas o 4 horas. 4 horas estudia, perdón que estoy haciendo ajustes técnicos aquí. Gloria a Dios. Ahí está. Entonces, el pastor ya pasó unas 3 o 4 horas preparando la palabra para que usted la escuche. Entonces, póngale, acuérdese que el propósito del pastor es equipar a la iglesia. Acuérdese que la Biblia dice que una de las funciones de los pastores es preparar a la novia porque Cristo viene. Entonces, los pastores lo que estamos haciendo es equipar a la novia para que esté preparada para que cuando Cristo venga. Acuérdese que en estos tiempos finales van a aparecer, y hay, dice la Biblia, muchos falsos cristos, muchos anticristos. Pero si usted está escuchando la palabra de Dios, si usted la escucha bien trazada, entonces usted no va a ser engañado fácilmente. Entonces, voy rápido. Esto es el segundo, digámoslo así, dentro de los 3 que le hablé yo: padre espiritual, los padres que son los pastores. Entonces dice que nos sujetemos, ¿qué dice? A ellos, los que tienen pastores, dice que nos sujetemos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Póngale que usted viene y le consulta al pastor un problema, una situación, él con amor
lo va a exhortar o la va a exhortar o le va a llamar la atención. Pero él no tiene ningún interés en, digamos que en su persona o en usted o en lo que usted tenga, sino que el interés de él es cuidarla a usted o su alma, ¿verdad? No usted para que usted le sea fiel al Señor y obedezca y agrade al Señor. Por eso dice, para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si un pastor se queja, es que la hermanita, el hermano ya le dije, y no hace caso, no entiende, ya me cansé. Entonces llega un momento, si es que me quité el micrófono porque ya no me funcionó. Bien. Entonces, fíjese que, bueno, voy a ir rápido. Ahorita, al fin estoy llegando a lo que quiero decir. Entonces, eso fue lo que corresponde al Padre del alma, al Padre espiritual. Ya dijimos que nuestro Padre celestial es el Padre de los espíritus. Ahora vamos a continuar, y es la última parte en cuanto dice que honremos. Por ejemplo, Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aquí prácticamente Dios está dando una orden que debemos honrar a nuestros padres, o sea, a nuestro padre y nuestra madre terrenales. Si todavía los tienen, pues mire qué precioso que usted pueda llamarle por teléfono, un saludito, pasarlo viendo, porque cuando se casan o se van de casa o por lo que sea, pues una llamadita, un saludito, porque mire, los padres de familia nos conformamos oyendo la voz de nuestros hijos, donde estén. A veces están tan lejos que uno no puede llegar a donde están ellos. Pero mire, una llamadita: ¿qué tal, mijito? ¿Qué tal, mijita? ¿Cómo estás? Mire, para uno es una bendición, es una honra poder escuchar la voz de nuestros hijitos cuando están fuera de casa o se casaron y por razones de trabajo ya no pueden ir a ver a los padres. Entonces, Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quisiera que viéramos otro versículo. Ya voy terminando. Fíjense que, por ejemplo, en la que corresponde al Antiguo Testamento, acuérdense que la palabra de Dios siempre nos da mucha enseñanza. Por ejemplo, miren lo que sucedía en tiempos del Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 21:18 y 19. Mire pues, qué versículos tan tremendos. Dice, Deuteronomio 21:12 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, desobediente. Pero dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, Deuteronomio 21:19 dice: entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Solo terminemos el 21, Deuteronomio 21:20 y Deuteronomio 21:21. Deuteronomio 21:20 dice: y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz, o sea, es desobediente. Nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Como diciendo, mire, es irresponsable. Entonces, Deuteronomio 21:21, hermana Oralia, ¿cómo dice? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá.
Fíjese cómo era la situación cuando había un hijo desobediente en cuanto en el tiempo del Antiguo Testamento. Si había un hijo rebelde, contumaz, desobediente, voy a agregar palabras mías, contestón, abusivo, mire, irresponsable. La palabra dice glotón, o sea que solo comer y no hacía nada de positivo. Glotón y borracho, mire, aparte de eso, vicioso. Entonces, ¿cuál era la orden de Dios para esta familia que tenía esta clase de hijos? Deuteronomio 21 que leo mi hermana Oralia, dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo que apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjese cómo, por ejemplo, Dios ha castigado, digamos, la desobediencia hacia los hijos padres malos. desde el principio. Porque aquí está diciendo Dios, si hay un hijo que no obedece a su padre y a su madre, que es desobediente, entonces llévenlo ante los ancianos, sáquenlo de la ciudad y apedréanlo y que muera. Y cuando él muera, se está arrancando ese mal de tu familia. Y todo el pueblo que mire que mataron a este hijo por desobediente va a tener miedo. Ahora, actualmente, fíjese que este quinto mandamiento, mire, para empezar, pues, bueno, estamos hablando pues que no se obedece, pero estamos hablando de la gente que no conoce al Señor. Mire, hay mucha desobediencia en cuanto a este quinto mandamiento. Por eso fíjense que la importancia de que nosotros, el pueblo de Dios, estemos predicando, anunciando la palabra de Dios. Ahí sí que forzándolos a que se conviertan a Jesucristo. Porque al convertirse a Cristo van a empezar a oír palabra de Dios. La misma palabra dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando estén oyendo palabra de Dios, va a llegar un momento en que ellos van a reaccionar y va a haber un cambio en sus vidas. Pero estamos viendo pues la consecuencia que había, que está escrita. Porque acuérdense que la Biblia dice que no pasará ninguna jota, ninguna coma, ninguna tilde de la palabra de Dios sin que ella se cumpla. Amén. Entonces, mire, todo esto hoy se sigue cumpliendo. Hay desobediencia de hijos, de hijas. Mire, quien va a tomar la justicia es Dios. Porque acuérdese que los tiempos le dicen hoy que son tan modernos que, mire, los hijos, mire, se ha oído que hay hijos que matan a sus padres. Ay, sí. Matan a la mamá, matan al papá. Usan esa palabra que se llama parricida. El parricida mató al papá. El matricida, creo que no sé si sea así, pero la palabra es que el matricida creo que es el que mata a la madre. Mire, y esto vive sucediendo en este mundo. Pero mire, por eso, mire, el quinto mandamiento es claro. Mire, fíjese que por eso es que la juventud, miren, muchos jóvenes, ¿qué sucede? Ahí sí que, valga la redundancia, muchos jóvenes, mire, han muerto y mueren. ¿Por qué? No llegan porque a edad. Hay desobediencia a los padres. Mire, jovencitos de 15, 20 años, 25, 30 años, mire, jóvenes, y mueren. ¿Pero por qué? Porque hay desobediencia. Y acuérdense que la misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, repito, Deuteronomio 21:21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. ¿A quién? Al hijo desobediente. ¿A quién? A su papá y a su mamá. Dice, y morirá.
y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mire, ya vamos a ir terminando. Fíjese que, por ejemplo, aquí en Proverbios 6:20, mire, aquí solo voy a leer algunos versículos. En Proverbios 6:20 dice, 6:20, 21 y 22. Dice, hermana Oralia, guarda, hijo 6:20. mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mire qué precioso. Guarda. Dice el 21, átalo siempre a tu corazón y ensálzalos a tu cuello. Enlázalos a tu cuello. Y el número 22, 6:22 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Amén. Voy a leer dos versículos más. Dice, Proverbios 6, 23 y 24, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dice Proverbios 6, 24, siempre hablando del consejo de los padres a los hijos, dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Mire, qué importante es el consejo de los padres a los hijos. Mire, ya hoy estoy casi terminando. Por ejemplo, este primer mandamiento, que es con promesa, el Señor lo dejó dicho a través del apóstol Pablo, en Efesios 6, 1 y 2 y 3. Hermana Oralia, ¿puede leer Efesios 6, 1, 2 y 3, por favor? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, usted quiere llegar a muchos años de vida. Mire, honre a su padre y a su madre, si todavía los tiene. Mire, algunos, pues, como mi caso, yo ya no tengo papá y mamá, pero póngale, me acuerdo de ellos, y yo sé que ellos me guiaron, me cuidaron, y digo yo, pues, gracias a Dios por los padres que Dios me dio. O sea, yo honro la memoria de mis papás, ya no están, pero yo honro la memoria de ellos, teniendo esos buenos recuerdos de ellos. Y aquí, digamos, si usted tiene a su papá y a su mamá, pues hónrelos, hónrelos. Mire, si a su mamá, pongámosle que le gusta, digamos que caldito de pollo, usted, hermana, hágale un caldito de pollo a su mamá. Si a su papá le gustan las tortillitas tostadas, pues hágale tortillitas tostadas. Mire, usted agrade a su papá. ¿Sabe por qué? Porque dice que el versículo Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, qué bendición la que Ante Dios nos todo da. es la obediencia. La obediencia. Fíjese que, por ejemplo, la honra no debe terminar cuando nos vamos del hogar. Fíjese que cuántos hijos se casan, hijas se casan, o se van a otro país, o se van a otro lado. Pero mire cómo nos dice Dios en 1 Juan 3:1. Mire, no hay cómo terminar. 1 Juan 3:1 dice que somos hijos de Dios. En 1 Juan 3:1 hay un título que dice que somos hijos de Dios. Pero dice Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bien, entonces vamos a terminar ahí porque hay muchas diapositivas que tengo aquí y por razones de tiempo ya no las vamos a
continuar, ¿verdad? Pero vemos pues que cómo Dios dejó este quinto mandamiento para que honremos a nuestros padres. Por eso le decía yo al principio de esta plática que los 10 mandamientos tienen una estructura que está dividida en dos partes. La primera parte que corresponde a los primeros 4 versículos que corresponden a la relación ante Dios, y la segunda parte, que son los últimos 6 mandamientos, corresponden a la relación de la familia. Entiéndase que ahí están los padres, la relación con nuestro prójimo y con nuestros amigos. Fíjese que, por ejemplo, cuando está diciendo que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, fíjese que eso está empezando ¿dónde? En el hogar. Acuérdese que uno de chiquito, digamos el niño de chiquito, ¿a quién es el primero que empieza a amar y a respetar? A los papás. En la medida que ellos van creciendo, empiezan a respetar. Bueno, primero se les enseña a respetar y a amar a Dios, pero es porque toda la vida uno va a amar primero a Dios, va a amar a sus padres y va a amar a las personas que conoce. Por eso los 10 mandamientos preciosos tienen esa estructura de 2 partes. Primera parte, amar a Dios en los primeros 4 versículos y los últimos 6 versículos, la relación que hay con la familia y con el prójimo, ¿verdad? El próximo domingo o cuando me toque vamos a estar hablando del 6º mandamiento, hasta llegar al 10º, ¿verdad? Pues cierre sus ojos, vamos a sellar esta palabra preciosa. Y a la vez vamos a invitar si hay alguien que quiera recibir a Cristo o que quiera regresar porque se salió de los caminos de Dios. Cierre sus ojos. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento de haber estado aquí en tu casa, Señor, estudiando la palabra de Dios. Padre, sabemos que tu presencia está en este lugar y en todo lugar. Te pedimos que tú selles esta palabra preciosa, Señor, y te pido, por favor, en el nombre de Jesús, porque si hay alguien que escuchó, pero que fue tocado por esta palabra, que tu palabra misma dice que tu palabra no regresa vacía. Te pedimos por esa persona que hoy quiere recibir a Jesucristo. Lo estamos invitando por este medio para que reciba al Señor Jesús. Ahí puede decirte a ti, te recibo, Señor. Y usted puede decirle, Señor, entra a mi corazón, y el Señor va a entrar a su corazón. Gracias, Padre, porque tú vas a entrar al corazón del que está abriendo su corazón para ti. Y también, Padre, te pido por aquella persona que se salió de los caminos de Dios y que quiere regresar. Por eso invitamos a las personas que vengan a Cristo, los que se salieron. Gracias, Padre, por esta palabra preciosa. Séala, Señor, en el momento que nos despidamos de este lugar, llévanos con paz y bendición, aunque hoy estamos a puerta cerrada, pero tu presencia está en cada uno de nosotros. Bendecimos a cada uno de los que nos está viendo, bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Padre, bendice las personas, a los hermanos, a quienes nos están viendo. Aquí tenemos a Roberto Ayala, hermano Carlitos, bendice a hermano Carlitos, hermana Betty, a su familia allá donde están. Roberto Viescas, que también nos está viendo, lo bendecimos a Roberto. Aquí en Guatemala, lo bendecimos. A Reinita Pérez, que está también allá en Denver, la bendecimos. Al igual que Roberto Ayala, que está allá en Los Ángeles, los bendecimos. Y es un privilegio que escuchemos y nos reunamos para oír la palabra del Señor. En este momento, Señor, nos despedimos de esta transmisión. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien. No se olviden que el próximo domingo tenemos otra vez reunión, siempre a las 11:45. Le esperamos. Ya sabe que estamos también en YouTube como Ministerios Oasis Internacional. Ahí nos puede ver. Esta transmisión
o lo que hoy estudiamos va a ser subido en esta semana a YouTube. Dios les bendiga, pasen buena tarde, recuerden, Dios les ama y nosotros también. Dios les bendiga, feliz tarde, adiós, bye bye.